Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Carlos Eduardo Sánchez por Idania Chirinos y es un gusto que nos acompañen. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. Uruguay tiene oficialmente presidente electo. El candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, resultó ganador en el escrutinio final. Hace minutos, la Corte Electoral del Uruguay dio por irreversible la ventaja del opositor sobre su contrincante, el oficialista Daniel Martínez. El ente electoral tardó 4 días en terminar el recuento de los votos tras la ajustada diferencia de 30.000 sufragios entre ambos candidatos en el balotaje del pasado domingo 24 de noviembre. A través de su cuenta en Twitter, Lacalle Pou agradeció al pueblo que participó en lo que calificó como una fiesta democrática. La victoria del centro derechista acaba con 15 años de gobiernos del partido de izquierda Frente Amplio. Mi reconocimiento y agradecimiento a todos los hombres y mujeres que están defendiendo los votos y la democracia en cada mesa en estos días. Mi pensamiento está con ustedes. Daniel Rodríguez, periodista de nuestra cadena aliada en Uruguay, Canal 10, preparó este informe a propósito de la confirmación de Luis Lacalle Pou en la presidencia del Uruguay. Saludos desde Montevideo. Pasado el mediodía, la Corte Electoral confirmó que la diferencia de votos era indescontable y Luis Lacalle Pou se transforma en el nuevo presidente de la República. En el día de mañana, Daniel Martínez, el candidato del Frente Amplio, vendrá a saludar a Lacalle Pou a su oficina central, a reconocer el triunfo, y de esta forma va a comenzar todo el proceso de transición con el gobierno saliente, seguramente el próximo lunes, con la reunión del presidente Tabaré Vázquez con Luis Lacalle Pou en la torre ejecutiva. La próxima semana se esperan novedades en cuanto a la integración del equipo de gobierno, pero para mañana viernes, antes de esas reuniones de transición, se va a realizar el festejo, el acto oficial para que Lacalle Pou pueda saludar a sus militantes, a sus votantes, después del triunfo electoral que esperaba se concretara el domingo, pero que finalmente se concreta en esta jornada tras el conteo oficial de votos y la confirmación de que la cifra es indescontable y que Lacalle Pou será el próximo presidente de la República Oriental del Uruguay. ¿Qué habló con Luis? Bueno, en realidad, básicamente, la alegría compartida del trabajo realizado y el entusiasmo por la construcción del proyecto que se viene. Observa el saludo que finalmente se da por Twitter de parte de los integrantes de la fórmula del Frente Amplio. Tengo entendido que va a haber un encuentro personal. ¿Va a estar mañana usted con Lacalle cuando venga Martínez? Sí, por supuesto. Mi primer invitado de hoy es Pablo Iturralde, diputado por el Partido Nacional de Uruguay, precisamente el partido del presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Bienvenido, gracias por atender esta llamada. Buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto. Disculpen la demora porque está convulsionado el centro de Montevideo y recién estamos llegando a la casa del partido con dificultades de tránsito. Señor Iturralde, esta victoria de Luis Lacalle Pou pone fin a la supremacía del partido de izquierda en el Uruguay, el Frente Amplio, durante los últimos 15 años. Ustedes desde el Partido Nacional, ¿qué evaluación hacen? ¿Qué valoración hacen? ¿A qué atribuyen este giro, este cambio que da el país ahora a la centro derecha? No, bueno, es al centro político que se apuesta. Nosotros hemos sido siempre un partido de centro. A lo largo de todos estos años, la izquierda ha gobernado en algunas cosas, ha hecho algunas cosas que está bien, pero ha tenido también muchas dificultades con temas centrales para el país, como por ejemplo el convencer a la ciudadanía que manejaban la enseñanza y llevar a Uruguay, que tenía unos indicadores muy buenos en términos de educación, a indicadores malos. Los temas de inseguridad son tremendamente malos. Nosotros estamos, para darles una idea, con indicadores mucho peores en Montevideo que en Buenos Aires, que siempre se decía que era dificultoso. Estamos teniendo problemas de trabajo, básicamente, y en realidad ha habido una crisis mucho más importante, que es la crisis de valores. En la crisis de valores nosotros sentimos que es donde más se ha perdido, no hay una cultura del trabajo, ha habido una situación en la cual la ciudadanía poco a poco
se fue hartando de la forma en que se comportaba el gobierno. Por ejemplo, con relación a las políticas internacionales, es muy grave cómo ha sido un sostén de la política dictatorial de Maduro, el gobierno del Pepe Mujica y de Tabaré Vázquez, como han dicho permanentemente, nunca se han animado a decir que es una dictadura y ni siquiera lo han juzgado en ningún momento. Creo que esas son básicamente las cosas que llevaron al hartazgo de la ciudadanía, más, bueno, hechos de corrupción muy importantes. La empresa de aviación se fundió y perdieron $400 millones con un fraude de un remate que simuló. La empresa petrolera estatal, que es monopólica, también ha tenido dificultades importantes y no ha dado cumplimiento, y bueno, y perdió aproximadamente $1.000 y tantos millones. Hay una serie de lugares donde creo claramente ha incumplido la izquierda lo que han sido las banderas a lo largo de todos estos años, ¿verdad? Diputado, el país, luego del balotaje... ¿Me escucha, diputado? Lo escucho. Bien, el país, luego de este balotaje que vivió recientemente, la segunda vuelta presidencial, quedó electoralmente dividido casi en partes iguales. Más allá, por eso digo electoralmente, porque a lo mejor socialmente el Uruguay no está tan dividido como pudiera verse en el resultado electoral. Más allá de esa mayoría con la que va a contar, por supuesto, el presidente Luis Lacalle Pou en el Parlamento, porque la relación de fuerza es 17-13, así está al día de hoy en el nuevo Parlamento que también va a asumir. 18-13 a partir de ahora, 18-13 porque se suma, estoy en Skype si usted quiere en este momento. Claro que 18-13 porque se suma el vicepresidente. Sí, al también Senado. debe, a pesar de esto, de este panorama favorable, el presidente Lacalle Pou también debe conectar con esa mitad del país que no votó por él. No le escuché la pregunta, perdóneme. Que a pesar de este clima favorable, diputado, para el presidente Lacalle Pou, también debe conectar, tiene ese reto de conectar con esa mitad del país que no votó por él. Es verdad, pero eso no tenemos ninguna duda que eso va a ser así. Nosotros queremos y creemos que eso va a ser así. Ya hoy ha habido, si bien el domingo no hubo un reconocimiento por parte de la izquierda del triunfo, un poco nos bastardearon el festejo porque, bueno, simplemente sabían que no era posible alcanzar, igualarnos con los votos observados, porque iba a haber una tendencia aún mayor a nuestro triunfo. Nos dejaron sin festejar el domingo, pero nosotros hoy ya hubo un tuit del otro candidato donde reconocía el triunfo del presidente de nuestro partido, del doctor Lacalle, y van en estos días a hablar, incluso el lunes lo va a recibir el presidente de la República, así que eso entendemos nosotros que lo que se va a buscar son entendimientos generales y estamos convencidos que en Uruguay nosotros no creemos que, lo ha dicho el presidente y lo hemos repetido siempre, no creemos que lo bueno del país sea imponerle que una mitad se imponga a la otra. Obviamente se lo digo en sentido político, no matemático, porque las mitades son iguales, que apenas un poco más de una mitad se imponga a apenas un poco menos de la mitad. Eso no es bueno. Nosotros lo que entendemos es que tiene que haber entendimiento de todas las partes para poder salir adelante. Estoy en Skype al aire si usted quiere cambiar. Conversando con Pablo Iturralde, es diputado por el Partido Nacional de Uruguay, es el partido del presidente electo del Uruguay, Luis Lacalle Pou. Ha dicho cuando iniciamos esta entrevista, primero vía telefónica, que estaba congestionado el centro de Montevideo. Hay ciudadanos que han salido a las calles el día de hoy a celebrar ya estos resultados oficiales que ha entregado la Corte Electoral del Uruguay. Recordemos que la ventaja el día del balotaje era muy pequeña y se debió hacer un escrutinio completo, un reconteo de los votos para ratificar la victoria, en este caso, que ya es oficial, de Luis Lacalle Pou. Ahí lo veo en pantalla. ¿Me escucha bien, diputado? Lo escucho perfectamente. Bien, quisiera aprovechar esta oportunidad para hablar de las principales propuestas que hay en el plan de país que seguramente va a presentar en los próximos días al Uruguay el presidente electo Luis Lacalle Pou. Usted hace parte del Partido Nacional. ¿De qué nos puede adelantar de lo que sería el plan país del Partido Nacional para el Uruguay? Mire, nosotros algunas de las cosas que nos parecen muy importantes son cambios
vinculado sobre todo a la seguridad. Lo planteó desde el primer momento el presidente Lacalle, que el 1 de marzo, que es el día que la asume, va a reunirse con el 2 de marzo, el día siguiente a su asunción, se va a reunir con los jefes de policía de los 19 departamentos, con el ministro y el subsecretario, y va a haber órdenes y cambios con relación a la política de seguridad pública. Eso es uno de los temas para nosotros absolutamente centrales. Otro de los temas fundamentales para nosotros son los cambios en todo lo que hace a la educación. Nosotros estamos muy preocupados por la situación de la educación, que, como le decía, Uruguay fue concebido, en algún momento se hablaba de Uruguay como la Suiza de América, pero hoy nosotros lo que sentimos es que estamos muy retardados en la tabla de posiciones de educación en América Latina. Antes teníamos indicadores europeos, hoy lamentablemente estamos muy mal. Es otro de los temas que nos preocupan mucho. También nosotros creemos que hay algunas cosas centrales, como tiene que ver el tema del empleo, con el tema del gasto público. Hay un déficit fiscal aproximadamente del 5%. Y después otra de las cosas que queremos hacer nosotros es contarle a la ciudadanía, entrar al gobierno y mirar cómo están y contarle a la ciudadanía rápidamente cómo encontramos el país. Porque encontramos dificultades económicas por todos lados, hay problemas de empleo, pero hay también una situación vinculada al mal manejo de las finanzas, a la mala administración, por lo menos a la mala administración, que queremos hincarle el diente a esos temas y queremos no hacer una cacería de brujas, pero sí marcar claramente cuál es la situación que vive el país. ¿Se mantienen, qué sabe usted, se mantienen todos los programas sociales que ha liderado el Frente Amplio? Absolutamente. Acá, como nosotros dijimos que la izquierda salió a agitar algunos cucos, nosotros hablamos de un personaje que se llama el viejo de la bolsa. Sacaron al viejo de la bolsa a decir que íbamos a bajar las jubilaciones, a sacar las políticas sociales. Nuestro partido tiene casi 200 años, en pocos años va a cumplir 200 años. Somos 3 años más viejos que los partidos liberales y conservadores de Colombia, que ustedes son del 39, nosotros somos del 36, en los dos partidos que están coaligados en esta coalición con la que vamos a gobernar, más otros partidos más modernos, y hemos hecho todas las políticas sociales que se han hecho en la historia del Uruguay, que, como le decía, tenía buenos indicadores de Europa, tanto en la educación, con las jubilaciones. Nosotros vamos a mantener todas las políticas sociales, las jubilaciones, las pasividades no pueden modificarse porque eso está previsto en la Constitución. Son algunas de las cosas de los grandes versos de la izquierda que sacaron a relucir tratando de, bueno, asustar un poco a la gente, ponerle el cuco, ponerle al viejo de la bolsa que venía corriéndolos, y bueno, eso no. Nada de eso va a ser así. Nosotros lo que vamos a hacer sí es ordenar las finanzas públicas, no vamos a permitir que haya el abuso de poder que ha habido en el sentido de gastar plata como que fuera propia. La plata es de la gente y tenemos que tener respeto por el gasto público. Eso es básico y nosotros lo vamos a hacer así, y para nosotros es uno de los temas centrales esto. Finalizo con esto, diputado. Uruguay es un país pequeño, pero que sirve de ejemplo para el mundo en varios aspectos: economía, seguridad jurídica, democracia, transparencia. ¿Cómo ve usted el futuro de Uruguay de la mano ahora de la calle Pou de cara al mundo? Mire, nosotros uno de los temas también centrales de la campaña es la forma de poder encarar el Uruguay, la inserción internacional del Uruguay. La izquierda ha tenido complejos tremendos con ese tema. Nosotros dejamos pasar un tren que fue un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos en el primer gobierno de Vázquez. Eso fue lamentable, nosotros perdimos una oportunidad tremenda, sentimos que nos hemos rezagado con relación al mundo, al acuerdo del Pacífico, a los acuerdos de libre comercio con los países asiáticos. Creemos que el Uruguay tiene que abrirse al mundo y que la mejor oportunidad que nosotros podemos lograr es la apertura comercial, porque eso genera empleo para los uruguayos, y en eso no tenga duda que va a haber un golpe de timón importante en lo que es la apertura democrática. Nosotros creemos en el Mercosur, no nos cerramos a continuar en el Mercosur, pero creemos que tiene que haber otro tipo de Mercosur. No puede ser un Mercosur ideológico donde nosotros nos pasemos debatiendo de estos temas y que básicamente lo que han hecho algunos gobiernos populistas defendiendo dictaduras. Nosotros creemos que
Es muy importante el relacionamiento político entre los países, pero mucho más importante todavía es el relacionamiento comercial, y tenemos que abrir los países al mundo. Tiene que ser la gran contribución para que haya empleo, para que haya educación, para que mejoren los países. Vamos a agradecer a Pablo Iturralde, diputado por el Partido Nacional de Uruguay, el partido del presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Le agradezco mucho que haya apartado unos minutos de su tiempo para compartir con nosotros aquí en NTN 24. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un saludo a toda su audiencia y les pedimos disculpas, pero la verdad que se convulsionó el centro de Montevideo, la Ciudad Vieja, donde está la casa del partido, porque bueno, el triunfo salió, la gente salió a las calles y bueno, estaba festejando y lo teníamos un poco atragantado este festejo desde el domingo, que nos negaron la oportunidad de festejarlo como era debidamente. Es como que uno fuera ganando un partido 4-0 y que faltando 10 minutos la pudrieran y no pudiera festejarlo. Bueno, a los minutos finales llegaron y pudimos festejar debidamente. Bien, gracias, diputado. Buena suerte. Hasta pronto. Hasta pronto. Son las 4:17 minutos de la tarde en la costa este de los Estados Unidos. Revisamos otros temas de la agenda informativa del día. Es noticia el resultado de la necropsia practicada por el Instituto de Medicina Legal de Colombia al cuerpo de Dylan Cruz. Allí lo tienen en pantalla, el joven que falleció tras ser impactado por un artefacto el pasado sábado en medio de las manifestaciones, disparado en este caso por un miembro del escuadrón antidisturbios de la Policía Nacional. Vamos a la capital colombiana, Bogotá, con nuestro periodista Felipe Quintero. Felipe, buena tarde. ¿Qué dice este informe? Hola, ¿qué tal, compañeros de NTN 24 de la tarde? Es un placer para mí estar acá con ustedes, pero ha sido Medicina Legal el que le ha puesto punto final a una de las grandes polémicas que se ha generado en Colombia tras las marchas y las protestas estudiantiles que ya cumplen 7 días. Era la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios con la muerte de Dylan Cruz, un joven colombiano que se encontraba pues en medio de las protestas y con un enfrentamiento con el Escuadrón Móvil Antidisturbios, pues terminó afectado y posteriormente murió en las últimas horas. Medicina Legal ha lamentado la muerte de este estudiante y ha enviado condolencias. Se ha señalado que la necropsia médico-legal ha finalizado totalmente, es decir, que ha podido establecer que fue una manera de muerte violenta tipo homicidio, lo cual le generó la pérdida de la vida a Dylan Cruz. Igualmente ha señalado que este reporte será enviado a la Fiscalía General de la Nación debido a todas las implicaciones balísticas y de necropsia en el caso. Los hallazgos de necropsia permiten afirmar que la muerte del joven es secundaria al trauma cráneoencefálico penetrante ocasionado por munición de impacto disparado por arma de fuego, lo cual ocasiona severos e irreversibles daños a nivel de encéfalo. El estudio balístico permite afirmar que, primero, los elementos estudiados en el laboratorio hicieron parte de un cartucho de carga múltiple, munición de impacto tipo beanbag, disparado en un arma de fuego tipo escopeta calibre 12. Segundo, la munición beanbag corresponde a una bolsa de material textil que contiene múltiples perdigones de plomo. Tercero, los elementos analizados cumplen con la ficha técnica de la casa fabricante y no han sido modificados. Los anteriores hallazgos permiten establecer como manera de muerte médico-legal violenta homicidio. Ahí escuchábamos a la directora de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia explicando paso a paso la necropsia y el informe balístico de cuál fue el artefacto que golpeó la cabeza precisamente de Dylan Cruz. Ahora será la Fiscalía que adelante las investigaciones pues relacionadas con todo este hecho. Repetimos la información: muerte violenta
tipo homicidio, por lo cual pues también el gobierno de Colombia a través de su ministro de Defensa ha señalado que son armas convencionales. Esto quiere decir que el arma utilizada por el Escuadrón Móvil Antidisturbios pues estaba regulada internacionalmente y fue acorde. Es un elemento para disuadir a personas en alto grado de excitación en materia de protestas. Así que con esta información me despido desde el centro de la capital de la República. Un saludo para ustedes en los estudios de NTN 24, Felipe Quintero. Felipe, gracias. Una buena tarde para ti, por supuesto, en la capital de Colombia. Sigue siendo crítico el estado de salud del policía Arnoldo Berú, impactado el pasado martes por un artefacto explosivo en la ciudad de Neiva, departamento del Huila. El patrullero sigue en la unidad de cuidados intensivos luego de que le practicaran varias cirugías este miércoles. La Policía Metropolitana, en coordinación con la Gobernación del Huila y la Administración Municipal, ofrecieron una recompensa de hasta unos $6.000 por quien entregue información del responsable de este ataque. Entre tanto, el gobierno colombiano ha hecho un balance de las movilizaciones sociales que ya cumplen una semana. En entrevista con nuestra cadena aliada Noticias RCN, el presidente Iván Duque ha recalcado la importancia de que las marchas sean pacíficas y que no afecten a los demás ciudadanos. Duque ha insistido en la disposición de su gobierno de escuchar las demandas ciudadanas en las calles, pero aseguró que muchas de ellas están basadas en mentiras. Señaló que su administración no se dejará presionar para poner en riesgo la estabilidad económica del país. Este jueves se cumple una semana de protestas sociales en Colombia. En las calles del país suramericano siguen presentándose movilizaciones, plantones y diferentes expresiones en contra de las políticas del gobierno. A 7 días del estallido social, el presidente Iván Duque ha hecho un balance de las movilizaciones. En entrevista con Noticias RCN, el jefe de Estado ha insistido en que las marchas deben respetar el derecho de los demás. Si lo que se trata es de obstruir esos derechos para generar molestia y sobre esa base de esa molestia generar presión, pues entonces ya estamos hablando no de una expresión pacífica, sino una expresión basada en la presión de afectar los derechos de terceros. Y en un contexto en el que la fuerza antidisturbios de la policía está en el centro de la controversia por la muerte de Dylan Cruz, el jefe de Estado defendió la presencia del SMAT en las movilizaciones. Los cuerpos antidisturbios en el mundo son muy comunes, más de 100 países los tienen. Esos cuerpos antidisturbios son cuerpos especializados que buscan tener protocolos, estrategias, tácticas, armamento e instrumentos para contener cualquier acto que vaya a afectar la propiedad, los bienes o a la sociedad misma. Asimismo, aseguró que la muerte del joven está siendo objeto de investigaciones por parte de las autoridades competentes. Quienes participaron en la disuasión de los disturbios, pues esas personas también ofrecieron no solamente su voluntad, sino ofrecieron estar expuestos a que se haga el escrutinio más riguroso posible. Duque además insistió en que varios de los argumentos en los que se basa la protesta son falsos. Que muchas de las personas que han salido a expresarse lo han hecho realmente con una motivación clara y veraz, porque hemos visto también pirómanos que quieren pescar en río revuelto en medio de todas esas turbulencias, utilizando argumentos falaces. Aseguró que su administración siempre ha estado dispuesta a escuchar, pero que la estabilidad del país no está sobre la mesa. Nosotros en este momento no podemos sencillamente decir que el Estado o la sociedad se deja presionar, porque si no entonces lo están presionando sobre la base de su tranquilidad y de sus derechos. Yo creo que ahí nosotros también tenemos que tener esa claridad como sociedad, porque si no, de lo contrario, es un precedente que va a estar presente por años. Según las autoridades, la economía del país suramericano se está viendo afectada por las movilizaciones. El comercio está perdiendo cerca de 150.000 millones de pesos por cada día de protestas. Es noticia el presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien hizo un llamado a la policía para que enfrente a los grupos violentos que han alterado el orden público durante las manifestaciones en el país. El mandatario señaló que las fuerzas de seguridad deben ser firmes a la hora de hacer frente a los encapuchados. Piñera condenó los hechos violentos que se han registrado en las últimas horas en la capital. Asimismo, aseguró que la legislación actual
no es suficiente para combatir a los vándalos que han protagonizado saqueos y obstaculizado el tránsito vehicular. Quiero que tengamos conciencia, porque aquí no hay que dar espacio ni a la tibieza, ni la ambigüedad, ni mucho menos a la debilidad. Estamos enfrentando un enemigo poderoso e implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que no respeta la vida de los seres humanos, que no respeta a nuestros héroes, como lo vimos con la degradación y ofensa a la estatua de Arturo Prat, que no respeta nuestras infraestructuras más básicas y que sirven a millones de chilenos como el metro o como nuestros hospitales. Un enemigo que actúa con una planificación profesional y con una maldad sin límite. Por eso quiero decirlo de forma fuerte y clara: la democracia, la sociedad, los chilenos, tenemos no solamente el deber, tenemos el derecho de defendernos de este poderoso e implacable enemigo, con las armas que nos entrega la Constitución, la ley y el Estado de Derecho. Es noticia la conmemoración de los 3 años de la tragedia aérea del Chapecoense. El accidente aéreo del 28 de noviembre del 2016 dejó un saldo de 71 víctimas mortales y 6 sobrevivientes. Este jueves, residentes de zonas cercanas al Cerro Chapecoense, lugar que recibió este nombre a partir del siniestro, realizarán una eucaristía para recordar a los fallecidos. La ceremonia tendrá lugar sobre las 2 de la tarde, hora local. El avión en el que viajaba el plantel se estrelló a 17 kilómetros antes de llegar al aeropuerto José María Córdoba en Río Negro, a donde el equipo se dirigía para jugar la final de la Copa Sudamericana ante el Atlético Nacional. También es noticia la solicitud del gobierno interino de Bolivia a México. Pidió a la administración de Andrés Manuel López Obrador entregar a varios exfuncionarios del gobierno de Evo Morales que se encuentran resguardados en la Embajada Mexicana en La Paz. Entre ellos el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, mano derecha de Morales. Según informaron voceros de Yanine Áñez, ninguno de los 5 funcionarios podrá optar por un salvoconducto y las órdenes de captura en su contra por los delitos de sedición y terrorismo ya fueron emitidas. Es noticia el informe de Amnistía Internacional en el que se evalúa la situación del país casi un año después de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder. Según los hallazgos, la investigación, México sigue atrapado en una crisis de violencia y derechos humanos que, lejos de atenuarse, arrecia. En algunos aspectos, dice la organización, la situación incluso va peor. En casos como el flujo migratorio o la estrategia de seguridad, la preocupación se inclina hacia la inacción del Ejecutivo para atenderlos. En esta parte nos acompaña Carolina Jiménez, directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional para las Américas. Allí la veo en pantalla. Señora Jiménez, una muy buena tarde. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Es un gusto. Amnistía considera que la política de derechos humanos del presidente Andrés Manuel López Obrador en México es incongruente. Comencemos por allí, por esta afirmación. ¿Por qué incongruente? Bueno, justamente el título del informe es Cuando las palabras no bastan. Y decimos que es incongruente porque cuando tuvimos al presidente, hoy presidente López Obrador como candidato presidencial, hizo importantes promesas y se comprometió a hacer cambios que debían haber llevado a una mejoría en la situación de derechos humanos de México. Lamentablemente esas promesas no solo fueron incumplidas, sino que en la realidad han sido traicionadas. Por ejemplo, el presidente prometió que iba a tener una estrategia de seguridad diferente a la que habían aplicado los presidentes anteriores, es decir, una estrategia de seguridad no militarizada, ¿no? Y lo que hemos visto pues es que apenas llegó al poder promovió una ley que crea una Guardia Nacional que hoy en día pues ya está
ya ha sido aprobada por el Congreso, tiene una mayoría importante el presidente en las dos cámaras del Congreso, y es una ley que básicamente militariza, incluso a nivel constitucional, a la Guardia Nacional, ¿no? Y por lo tanto a la seguridad pública. Estamos frente a una situación en la que la Guardia Nacional, que se suponía que iba a ser de carácter civil, como lo había prometido durante la campaña, es en realidad un ente más de las Fuerzas Armadas. Casi el 80% de los miembros de la Guardia Nacional vienen de diferentes fuerzas armadas. Por otra parte, también prometió que iba a ejercer o iba a implementar políticas públicas a favor de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de refugio, y ese trato humanitario que tal vez vimos al principio de su administración eventualmente se ha convertido en una política muy dura frente a los solicitantes de asilo, que lamentablemente simplemente termina siendo eco a las políticas de migración restrictiva que aplica el presidente Donald Trump. Entonces no vemos cómo esas promesas y esa esperanza que en algún momento despertó muchos mexicanos cuando el presidente llegó al poder, ya casi un año, se hayan cristalizado, sino que todo lo contrario, nos sentimos muy decepcionados de que esas promesas no se hayan cumplido. En este informe, señora Carolina, Amnistía hace referencia a un pico de inseguridad y violencia. Quisiera saber si pudieron determinar en qué estados o regiones del país se está presentando este aumento de la violencia y si es un tema relacionado con crimen organizado, con cárteles de la droga. No cabe duda de que la situación de violencia en México es bastante generalizada, es algo que sienten las y los ciudadanos y las personas migrantes que transitan en el territorio mexicano. En los últimos meses hemos visto episodios de violencia bastante graves, especialmente en muchos de los estados fronterizos con Estados Unidos, pero también hay mucha violencia en los estados del sur y en los estados del centro. Entonces, como digo, la situación de violencia es generalizada, si bien algunos casos de masacres o de fuertes enfrentamientos entre miembros de las fuerzas de seguridad y miembros de carteles de la droga efectivamente han estado ocurriendo en la zona norte del país, frontera con Estados Unidos. Tampoco cabe duda de que México enfrenta la presencia de grupos de crímenes organizados que tienen una gran influencia en los niveles de violencia. Ahora bien, con una situación así, que además es una situación heredada, no es una situación nueva, lo que hubiésemos querido ver es que el gobierno cambiara el rumbo. Si en años anteriores la estrategia denominada guerra contra las drogas no hizo efecto y todo lo contrario, no solo elevó los índices de homicidio y otros tipos de violencia al máximo, sino que además permitió que se cometieran muchas graves violaciones de derechos humanos, hubiésemos querido ver un cambio de rumbo, y lo que vemos es no solo una continuidad, sino también una agudización de una estrategia que a todas luces ha sido fallida en estos últimos años y luce fallida en este momento. En una parte de este documento, de este informe de Amnistía sobre México, y voy a leer porque no quiero perderme el dato o alejarme del dato, dice que, o advierte que 2/3 de las niñas y mujeres de 15 años o más han sufrido violencia de género al menos una vez en la vida. Es decir, está haciendo muy poco el gobierno mexicano para frenar esta situación de violencia contra niñas y mujeres. No, lamentablemente México es un país tremendamente hostil y tremendamente violento para ser mujer, para ser niña, y el gobierno del presidente López Obrador ha salido públicamente a nombrar algunas medidas que pueden controlar o reducir estos niveles de violencia. Una de las cosas que más nos ha preocupado es que, y hace poco, el 25 de noviembre fue el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer, es que las iniciativas que el presidente López Obrador ha mencionado y lo que sus ministros, sus secretarios han dicho públicamente, es que se van a mejorar las investigaciones y para intentar reducir los niveles tan altos de impunidad que hay en este tema. Ahora bien, eso es solamente una parte de la ecuación. La violencia contra la mujer no se puede eliminar exclusivamente con un enfoque punitivo. En la rueda de prensa que el presidente dio, en donde muchísimos ministros, secretarios presentaron sus planes, no estaba, por ejemplo, la Secretaría de la Educación, la Secretaría de la Salud, que tendrían que estar presentes en el diseño de las políticas públicas para combatir lo que es realmente un fenómeno y una problemática muy grave. No podemos solamente enfocarnos en lo punitivo, que
que obviamente es una parte importante porque la impunidad es muy alta, también tiene que México promover y diseñar políticas públicas de prevención, de cambios de paradigmas, porque si no, desgraciadamente lo que podemos ver es que este fenómeno no solo continúa, sino que además se puede incrementar. Hay otra frase en este informe que me causó muchísima impresión. Dice el informe que, a diferencia de la postura que mantuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante los primeros meses tras haber llegado al poder, el gobierno ha convertido la frontera sur, que es la frontera con Estados Unidos, en una trampa para migrantes. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, tristemente el gobierno mexicano constantemente denuncia, ¿no?, el trato inhumano que muchas veces las autoridades migratorias de Estados Unidos dan a los mexicanos en Estados Unidos, y al mismo tiempo termina repitiendo ese trato inhumano en contra de las personas centroamericanas y de otros países que están en México. Lo que vemos es que termina replicando políticas que denuncian, ¿no? La frontera entre Estados Unidos y México cada día es una frontera más hostil, más abiertamente violenta contra los migrantes. Sabemos que la Guardia Nacional ha sido enviada a las fronteras para custodiarlas, algo que no esperábamos que fuese el rol de una institución militarizada. De la misma manera se niega, ¿no?, el derecho al asilo al no poder procesar las miles de solicitudes que México tiene en este momento bajo estudio, justamente porque se ha concentrado en tener una política de restricción, de contención frente a la migración y no una política centrada en derechos humanos. Y entonces tenemos que las instituciones que podrían estar ayudando a los migrantes están tremendamente bajas de presupuesto, sin el personal necesario, justamente porque la política pública se ha concentrado en contener la migración con una visión de seguridad y no en defender los derechos humanos de los migrantes y de ordenar el control migratorio, que sabemos que cualquier Estado está en potestad de hacerlo con los derechos humanos al centro. Entonces, esas actitudes que México tanto critica al país del norte, el vecino del norte, donde hay millones de mexicanos viviendo, desgraciadamente son repetidas aquí, a pesar de que el discurso del presidente es que México es un país humano para los migrantes. Hay una gran brecha entre el discurso del presidente y la realidad de sus políticas, y en esa brecha se ven lesionados los derechos de miles de personas que cruzan México o que eligen México como su país de destino. Carolina, quiero aprovechar esta oportunidad para preguntarle si sabe de este tipo de casos. Pasa mucho con los venezolanos que van de tránsito por México, son detenidos. Hay gente que, por ejemplo, viajó de Colombia a México como turista, pero si era venezolano ni siquiera lo dejaron salir del aeropuerto y lo hicieron regresar al día que le tocaba el vuelo de regreso. ¿Qué está pasando con los venezolanos en México? Sí, fíjate, Carlos, me alegra que me hayas hecho esa pregunta porque es un problema que hemos venido observando unos meses para acá, con muchísimas denuncias que primero llegan a las redes sociales y que ya poco a poco también están llegándole a muchas organizaciones de derechos humanos. Efectivamente, en los aeropuertos de México, al parecer tanto el de Cancún como el de la Ciudad de México, se está dando este fenómeno de llegada de personas venezolanas que son detenidas sin ninguna explicación realmente y luego procesadas para su inmediata deportación. Sin ninguna explicación, hay denuncias incluso de que se han recibido malos tratos en estos procesos de deportación, y preocupa muchísimo que el acceso a los lugares de detención que están ubicados en los aeropuertos, a las organizaciones de la sociedad civil es imposible. Son como una gran caja negra, solamente instituciones de gobierno tienen acceso a estos lugares. Nosotros sí queremos que se nos dé la oportunidad de accederlos, porque hay denuncias muy graves de que en estos lugares han sido detenidos niños y niñas venezolanas sin acceso a abogados, etcétera, sin las condiciones para que estén allí. La política de detención, deportación es típica de los países que endurecen sus políticas migratorias, que no permiten que una persona o una familia pueda solicitar asilo, explicar las razones por las cuales están llegando a un país, y es una práctica contraria a los estándares internacionales de derechos humanos. Sí hemos recibido denuncias de que esto está sucediendo en particular con personas de Venezuela, tanto familias como personas que viajan solas, e insistimos, esperamos poder tener acceso a los aeropuertos del país y poder documentar casos, porque ya han habido denuncias graves y esto no es una situación aceptable para un país que tiene la responsabilidad de escuchar
cualquier demanda que haga un ciudadano de otro país, sobre todo si tiene razones para recibir protección internacional bajo las leyes mexicanas y bajo el derecho internacional. Le adelanto algo, Carolina, por el testimonio de esta persona cercana a mí que me dijo lo que pasó con su hijo. Pasan 3 y 4 días durmiendo en oficinas sentados. Eso es lo que pasa, sin asearse. A esta familia no le robaron nada, no le quitaron nada, pero no los dejaron ir a disfrutar de ese paquete turístico que habían comprado en México, situación que se está presentando en este país. Carolina Jiménez es la directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional para las Américas. Como siempre es un gusto, una muy buena tarde. Gracias, buenas tardes. Vamos a la primera pausa para comerciales aquí en la tarde. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Ahí están apareciendo en pantalla, @NTN24, @NTN24BE y mi cuenta personal, @CESánchezM. En solo minutos, al regreso, Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias, una fiesta bajo fuertes nevadas y lluvias. Eso y más en minutos. Estados Unidos promete más sanciones contra funcionarios nicaragüenses. Expertos y activistas analizan el alcance de estas acciones. El informe a continuación es de nuestra cadena aliada La Voz de América. El gobierno de Nicaragua está en el radar de sanciones de la Casa Blanca y bajo la observación de la delegación de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos. La próxima semana van a salir varios otros funcionarios, van a ser sancionados por el gobierno americano. Al mismo tiempo, la OEA se encamina a discutir la posible suspensión de Nicaragua del organismo. Desde Washington, expertos y activistas lo analizan. Entonces uno esperaría que más allá de las posiciones de la OEA que podrían representar presión, también se mantengan abiertos o hasta se creen mejores y nuevos caminos diplomáticos que permitan que no sea solo una cuestión de llevar la situación a un punto de ebullición. Sin embargo, es la única forma en que demostrarle a la dictadura que realmente se están haciendo cosas importantes para que dejen de violar los derechos humanos de las y los nicaragüenses. Y yo estoy aquí haciendo cabildeo para que se le impongan sanciones a otras personas que no se les ha impuesto hasta hoy. Hasta hoy día se ha dejado al lado y no se ha tocado al ejército de Nicaragua. Frente a estas opiniones está la del gobierno de Daniel Ortega, que sostiene que las acciones de Estados Unidos representan una amenaza para Nicaragua y que las sanciones tienen como objetivo bloquear a ese país. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Hoy se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. En la Unión Americana se conmemora la festividad en millones de hogares y a lo largo del territorio nacional. Como es tradición, el último jueves de noviembre de cada año, los estadounidenses se reúnen con sus seres queridos y con una gran cena dan gracias por el año que pasó. La fecha también marca el inicio oficial de las festividades navideñas. Se estima que al menos 55 millones de personas se movilicen a sus hogares de origen para compartir el banquete tradicional, lo que podría ocasionar atascos en autopistas, aeropuertos y estaciones de trenes. Son millones los latinos que hoy en día han convertido a Estados Unidos en su hogar, adaptándose así a las tradiciones de la Unión Americana. Entre estas, el Día de Acción de Gracias, donde se come mucho pavo, puré de papas, salsa de arándanos, maíz y pastel de calabaza. Pues me emociona que es una fecha familiar donde podemos disfrutar todos unidos en familia y darle gracias a Dios por lo bueno que Él es con nosotros. Bueno, reunirnos con la familia, a pasarla bien con nuestros amigos y otros amigos invitados a la casa. Como parte de la tradición, el presidente estadounidense incluso le concede un indulto a un pavo para que éste evite terminar en el horno. Este año los afortunados fueron Bread y Butter. Butter, te deseo un completo y total perdón. Pero decenas de latinos han adaptado la tradición a nuestra cultura. Algunos venezolanos hacen arepadas, los colombianos cocinan un ajiaco, los salvadoreños pupusas y muchos prefieren cocinar una gallina en vez de un pavo. Pollo en relleno igual como el pavo, pero es pollo. La diferencia es que es pollo. Hacemos pollo y parte de pavo también. Pues se cocinan las dos cosas para cada gusto.
Hay gente que le gusta el pavo, otra gente le gusta la comida pues, de los países natales, pero lo bueno es que lo disfrutamos todo en familia. Pero sin importar su nacionalidad, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos tiene 4 pasos claves que debe seguir si piensa cocinar un pavo. Esos 4 pasos son limpiar, separar, cocinar y enfriar. Si abundamos un poquito en cada uno, mantenga siempre sus manos limpias, lávelas frecuentemente, particularmente antes y después de tocar cualquier alimento crudo. También limpie y desinfecte todo lo que son los mostradores de la cocina, el fregadero. Mantenga siempre limpios sus utensilios o sus platos donde está sirviendo. Y mientras cocina en su casa un plato típico que nos recuerde al sabor de nuestras raíces, el Departamento de Agricultura estará a su disposición para resolver cualquier duda. Y para aquellas personas que de pronto necesitan ayuda solucionando algún problema inmediatamente, ¿pueden contactarse con ustedes? Nosotros tenemos la línea de información sobre carnes y aves del USDA. Esta línea está disponible todo el año, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, hora del este. Sin embargo, el Día de Acción de Gracias, los expertos en vivo van a estar ahí contestando sus preguntas de último minuto desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, hora del este. Nos pueden llamar al 1-888-MP Hotline. De hecho, hacen algunas recomendaciones desde ya para evitar cualquier tipo de tragedia. Siempre mantenga separado ese pavo crudo de aquellos alimentos que están listos para comer. Por ejemplo, si tiene una ensalada, unas frutas, un pan, unas galletas, eso separado de ese otro alimento crudo. Puede utilizar, por ejemplo, 2 tablas para cortar. Utilice su termómetro para alimentos. Utilizando el termómetro es la única forma de nosotros saber si ese pavo ya está listo y seguro para consumir. La medida de nosotros recomendamos es 165 grados Fahrenheit en 3 partes. La parte más gruesa de la pechuga, la parte más profunda del muslo y la parte más profunda del ala. Es un ave grande. Queremos saber a través de todo el pavo si está listo y seguro medido por el termómetro. ¿Y sabemos estadísticas cuánta gente se enferma, por ejemplo, anualmente en estas fiestas y en este día feriado en Estados Unidos? Las estadísticas que nos estiman los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, o CDC por sus siglas en inglés, es que ocurren 128,000 hospitalizaciones aproximadamente y hasta 3,000 muertes cada año en los Estados Unidos por las enfermedades transmitidas por los alimentos. Así que esto es un problema de salud pública serio que nosotros debemos proveer esta información para que las personas practiquen los 4 pasos seguros para la manipulación de alimentos y eviten ese tipo de enfermedades. Desde Washington, Emiliana Molina para NTN 24. El desfile de Acción de Gracias de Macy's es el evento público más grande de todo Estados Unidos en este día feriado. Los ojos del país y del mundo se posaron sobre las calles de la ciudad de Nueva York. NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestro periodista Alejandro Rincón. Alejandro, buena tarde. Hola, feliz tarde de jueves para todos. Después de la fiesta viene la limpieza. Cuando ya ha transcurrido la marcha del desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, automáticamente las autoridades de la ciudad de Nueva York empiezan todo el proceso de restablecimiento de la normalidad. En puntos como en el que nos encontramos ahora, la 6ª Avenida de Manhattan, ya las patrullas del Departamento de Transporte vuelven a instalar todo el servicio de semáforos. Asimismo, empieza el proceso de limpieza. En todo caso, muy rápidamente, casi que no queda evidencia de lo que vimos a primera mañana de hoy. El desfile del Día de Acción de Gracias que concluyó con éxito en su edición número 93, con una novedad muy importante: el mal tiempo, fuertes vientos que en algún instante incluso amenazaron con retrasar la marcha del desfile. Las figuras, como ustedes lo están viendo allí, prácticamente estaban tocando contra el suelo, no pudieron alzar su vuelo habitual justo por estas malas condiciones climáticas. Sin embargo, todo resultó salir bien gracias a la preparación, una coreografía prácticamente extensa y además con la participación de miles de personas. De hecho, son 1.200 las personas que se requieren para todo el transcurso de este desfile. 1.000 payasos en un conjunto, más bien en un gran despliegue que pues es el que finalmente permite a todo el mundo disfrutar en paz de esta importante fecha. Es un evento que además pues convoca a familias y a personas no solo de todos lados de los Estados Unidos, sino también desde el exterior. Y familias latinas, por supuesto, también dijeron presente. Un poquito nervioso porque no sabíamos si los globos salían por el viento, pero siempre venimos con la esperanza de verlos. Es una tradición que siempre tenemos en la familia. Vivo en Roma, en Italia,
La primera vez que vengo a ver a mi familia y me dijeron, vamos al desfile, volentieri. Me ha encantado todo, súper espectacular, perfecto, el entusiasmo que se siente acá es mágico. Primera vez que me encuentro acá en este espectacular desfile y todo me ha encantado, especialmente los globos. De acuerdo con los organizadores del desfile, aproximadamente 3,5 millones de personas descendieron a las calles de la ciudad de Nueva York para no perderse instante alguno de este icónico evento, que además fue seguido por más de 50 millones de personas a través de sus televisores en toda la Unión Americana. Adicionalmente, este evento, el desfile del Día de Acción de Gracias, pues a nivel social marca el inicio de las festividades de fin de año en la Unión Americana. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Hasta pronto, gracias a Alejandro. En Nueva York, nevadas y vientos huracanados azotaron en las últimas horas el oeste y el medio oeste de Estados Unidos. 2 tormentas invernales dejaron a decenas de miles de personas sin electricidad. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que existe un patrón climático extremadamente activo. Los estados de Minnesota, Wyoming y Colorado han enfrentado fuertes nevadas. También en la costa oeste, un llamado ciclón bomba golpeó las ciudades de Oregon y en el norte de California, causando también atascos en las autopistas. Una pausa para comerciales aquí en la tarde. Quédense con nosotros, ya regresamos. Estamos de vuelta con más de la tarde. En Venezuela se está registrando una dolarización obligada, según explican expertos financieros, porque aunque todos los precios estén calculados en la divisa extranjera, producto de la hiperinflación sostenida en los últimos 2 años, los comerciantes no cuentan con suficientes billetes para entregar el cambio a quienes cancelan productos o servicios al por menor. Hace 2 semanas, Nicolás Maduro cambió su discurso y se mostró a favor del uso de la moneda de Estados Unidos, pese a que acusa al gobierno de Donald Trump de someterlo a una guerra económica. Nos acompaña el economista Luis Crespo, profesor e investigador en la Universidad Central de Venezuela. Ahí está en pantalla. Una muy buena tarde. Bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, Carlos. Un saludo para todos. Es un gusto. Recientemente escuchamos a Nicolás Maduro decir que la dolarización era una opción. ¿Qué es lo que aspira o busca en este caso el régimen? ¿Hacerse de los dólares que no consigue por las sanciones impuestas por la comunidad internacional? Sí, yo creo que una de las cosas que debemos dejar clara antes que todo abordar el tema es que Nicolás Maduro es el responsable de la crisis que vive el país. Él mismo, con su indisciplina fiscal y con la violación de la autonomía del Banco Central de Venezuela, quien se coloca como una caja chica que financia el déficit del gobierno, comienza a generar distorsiones en el sistema monetario venezolano. Esa triste declaración que realizó Nicolás Maduro realmente sorprendió a sus propios compañeros de gestión, porque de una manera u otra la política que ha venido desarrollando el gobierno o el discurso que ha venido desarrollando el gobierno es de abierta confrontación contra los Estados Unidos e inclusive la política del control cambiario que tuvo 16 años en nuestro país iba dirigida a utilizar el tipo de cambio y la administración del dólar en particular como un arma política y era de declaración pública. En definitiva, en este momento en el país estamos viviendo una dolarización de facto o una dolarización desordenada, producto de la destrucción del símbolo monetario venezolano. El bolívar en este momento se encuentra destruido luego de 2 años de un proceso muy agresivo de hiperinflación, quien el único responsable de ese proceso, insisto, es Nicolás Maduro, quien ha venido utilizando el dinero inorgánico para financiar su déficit fiscal que ha venido manteniendo durante su gestión, el cual ronda aproximadamente el 17% del PIB. Ciertamente la indisciplina en la que se ha mantenido el gobierno en los últimos años, el desastre económico de la gestión de Nicolás Maduro, que se expresa en un segundo año de hiperinflación, en una destrucción del aparato productivo que por 6º año consecutivo se mantiene en un proceso recesivo,
de una manera las implicaciones que está teniendo en el caso de los sistemas monetarios y en el caso de nuestra moneda de destrucción. En este momento en el país nos encontramos que más del 35% de transacciones se realizan con divisa norteamericana. El argumento de las sanciones al Banco Central de Venezuela que se tomaron durante el primer cuatrimestre de este año, ha generado que el gobierno tenga que flexibilizar la política cambiaria, que fue una política de tipo de cambio fijo y control del tipo de cambio durante los últimos 16 años, como lo decíamos anteriormente, como un arma política. Ha tenido que flexibilizar, ha tenido que permitir que los agentes económicos realicen transacciones en divisa y en medio del agudo proceso de hiperinflación, de destrucción de las cualidades del bolívar. El bolívar hoy en día no cumple con sus cualidades de medio de cambio, reserva de valor, ni medio contable o medio de cuenta. Prácticamente la gente no quiere un bolívar. Una de las cosas dramáticas que observamos es que en el territorio nacional podemos identificar que se están aceptando 3 tipos de moneda. Desde Tinaquillo a San Cristóbal observamos transacciones en peso colombiano, en bolívar observamos transacciones en real brasilero, e inclusive se utiliza para el intercambio gramos de oro, y en el resto, en gran parte, Maracaibo, Carabobo y en Caracas, Lara, la divisa norteamericana se posiciona, como decía anteriormente, en más de un 35% de las transacciones. Señor Crespo, usted dice que más del 35% de las transacciones se hacen en divisa extranjera, pero un alto porcentaje de los venezolanos recibe el 100% de sus ingresos en moneda local, en el bolívar. Si esto se mantiene, ¿qué podemos esperar económicamente el año que viene? Sobre ese tema en particular he trabajado lo relacionado a la dolarización y la desigualdad. Gran cantidad de pensionados, jubilados, empleados públicos. Estamos hablando de más de 7 millones de personas que reciben su salario en bolívares, y entonces allí se generaría toda una brecha de desigualdad. Le pongo el ejemplo: nosotros los profesores universitarios recibimos nuestros salarios en bolívares. En medio de un proceso muy acelerado de destrucción de los precios, estamos, como decía anteriormente, en un segundo año de hiperinflación, lo que genera prácticamente, o lo que ha generado la destrucción del poder de compra del salario real de los venezolanos. Nosotros estamos por debajo del umbral de pobreza que define el Banco Mundial. La remuneración, por ejemplo, está de un profesor universitario ronda los $0.33 diarios, $20, $25 mensuales. Si utilizamos el monto del salario mínimo, prácticamente también se cumple la condición de que no recibimos $1.9 diarios, y por lo tanto nos conseguimos en una situación de extrema pobreza, porque no podemos garantizar la cesta alimentaria, no podemos garantizar las necesidades básicas. Ese tema de la dolarización y de los salarios en bolívares genera una gran brecha de desigualdad, y podemos ver situaciones de un porcentaje de la población muy mínimo que tiene acceso a divisa, que puede estar accediendo a compra de bienes y servicios. Es más, hay un boom de bodegones o de comercio con muchos bienes importados, donde las transacciones se hacen en dólares. Ves allí niveles de operaciones comerciales, pero el resto del país está en la franja de la pobreza, en condiciones de precariedad por el deterioro de su salario real. ¿Qué pasaría, señor Luis, si el día de mañana el régimen de Nicolás Maduro dice, libero el control cambiario? ¿Qué pasaría? ¿Cómo afectaría negativamente o positivamente a la economía del país? Bueno, el régimen ha venido flexibilizando el tipo de cambio. El primer trimestre del año definió un conjunto de medidas que yo en particular lo definía como un plan de ajuste silencioso. Hizo un ajuste en su política fiscal, un ajuste en la política monetaria. En octubre del 2018 desmontó la ley de los ilícitos cambiarios como una señal para tratar de generar confianza, pero en definitiva, en las condiciones de deterioro
que se encuentra la economía venezolana y la poca confianza que hay sobre Nicolás Maduro, cualquier medida, las expectativas son muy negativas. Desmontar el tipo de cambio pasa por acompañarlo con un conjunto de políticas macroeconómicas que puedan generar el contexto necesario para que fluya la actividad comercial, la actividad, el libre intercambio y la relación entre el valor de las transacciones, las divisas, las reservas internacionales, toda una dinámica que sería importante reconstruir a partir del desmontaje de un conjunto de medidas. Sería beneficioso, sin embargo, existen grandes limitaciones de la oferta de dólares en el país. El Banco Central se encuentra en una situación de sanciones. La principal industria que genera divisa en el país, que es PDVSA, este año hemos observado cómo ha caído de manera constante su producción. Estamos produciendo por menos de 1 millón de barriles de petróleo y el proceso de hiperinflación también ha destruido la recaudación tributaria. O sea, que estamos en una situación macroeconómica muy, muy difícil en el país. Bien, quiero agradecer a Luis Crespo, profesor e investigador en la Universidad Central de Venezuela. Como siempre es un gusto, una feliz tarde para usted. Gracias, Carlos. Hasta pronto. Y los maestros venezolanos salieron nuevamente a la calle este jueves para rechazar la persecución del régimen contra quienes han salido a protestar por mejores condiciones. Denuncian que han sido amenazados por sus jefes y las escuelas han sido visitadas por funcionarios policiales con la intención de generar miedo. Luis Alejandro Laya, uno de nuestros periodistas en la capital venezolana, con la información. Luis, buena tarde. Hola, buenas tardes. Este jueves salieron nuevamente a la calle los maestros venezolanos. Han protestado frente al Ministerio de Educación ante la fuerte represión y persecución que han recibido. Señalan que tras haber realizado paros de 24, 48 y hasta 72 horas, reclamando por las malas condiciones laborales que hoy viven, han sido fuertemente perseguidos por cuerpos de seguridad, colectivos e incluso sus propios jefes, que los amenazan no solamente con despedirlos, sino también con sanciones legales. Más iban el SEBIN, el DIGESIN, y hasta, por ejemplo, en Vargas, hasta Polivarga, iban a las escuelas más que los estudiantes. La persecución a los maestros que protestan en Venezuela se ha agravado en las últimas semanas. Tras los paros de hasta 72 horas que realizaron, son incluso perseguidos por funcionarios policiales. Los representantes, padres y representantes, nos apoyaron más que hasta muchos directivos y muchos supervisores, que eran los que perseguían a los docentes. También indican que desde el ministerio han comenzado una campaña para ficharlos y despedirlos. 23 docentes del estado de Trujillo fueron votados de sus cargos esta semana por haber participado en protestas. Ayer nosotros estábamos en una escuela en Antímano y nos llegó la policía, nos llegaron los grupos subversivos del gobierno nacional. Es fuerte el amedrentamiento de parte de la gente del Ministerio de Educación, de la zona educativa. Denuncian que como medida de castigo el ministro Aristóbulo Isturiz se ha negado a pagarle los aguinaldos, los cuales debieron ser depositados el pasado 10 de noviembre. ¿Nos está pasando factura? Por supuesto que sí. Todavía Aristóbulo está diciendo, bueno, que él va a pagar cuando quiera. Él va a pagar así, con su estilo malandro, con su estilo malandro. Señalan que el dinero se devalúa sin que lo tengan en su cuenta y que están perdiendo lo poco por lo que han trabajado todo un año. Cada vez que sube el dólar es menos dinero el que tienen en su cuenta. Hoy un salario mínimo no alcanza ni siquiera a los $4 mensuales. Hoy el dólar está en 40.000 bolívares y cuando nuestros trabajadores cobren no les va a alcanzar ni siquiera para poder comprar algunos alimentos. Antes tenían mejor calidad de vida. El dinero les permitía vivir dignamente, algo que hoy es solo un recuerdo. Yo construí una casa de 3 pisos, tenía mi camioneta Blazer con mi salario de docente y mi esposa también es docente. Hoy en día no nos alcanza para nada. Exigen la renuncia a las autoridades porque aseguran que no solo los tienen a ellos en crisis, sino también a las escuelas. Las escuelas están que se caen la infraestructura, filtraciones, sin comida, sin luz, no tienen gas para los alimentos. Ellos aseguran que tras las vacaciones decembrinas pudiese incrementarse la migración de los maestros. Hoy supera el 40%. Muchos de ellos se han ido del país y otros se han dedicado a otras labores que les permiten tener mejores condiciones de vida. Señalan que esto pudiese incluso duplicarse ante la mala situación que hoy pasan los maestros. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. En esta parte nos acompaña Bolivia Suárez, diputada venezolana. Además es la presidenta de la Subcomisión de Educación. Diputada, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a este prestigioso programa NT 24 en la tarde, y aquí estamos desde Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela.
Diputada, quisiera que le cuente a nuestra audiencia cuánto gana un maestro en Venezuela. Bueno, un maestro hace como 2 o 3 meses ganaba, ganaba $5. $5 ganaba mensual. Ahora ganan un poquito más, pero sin embargo, no es tanto lo que gana el maestro, sino que lo que necesita para tener calidad de vida, para comprar su alimentación, para pagar sus bienes y servicios. Y entonces actualmente lo que gana un maestro no le alcanza ni para pagar el pasaje de su casa a la institución educativa. Un sueldo muy por debajo de las necesidades que se tiene en un país con un alto grado de hiperinflación que tenemos actualmente, que ningún salario alcanza para mantenerlo. Y en especial los maestros, que son los que forman la generación del futuro, de verdad que son muy poco considerados el salario. Ahora, diputada, ¿qué se compra en Venezuela con el salario, con el sueldo de un maestro? Nos compra 2 o 3 artículos, 1 kilo de arroz, 1 kilo de espagueti, puede ser, eso sería un salario. Otros podrían comprar con ese mismo salario un pedacito de queso, un cuarto kilo de queso, medio cartón de huevo, y eso no le alcanza para nada, eso es para todo el mes, eso es para todo el mes, o sea que ni para comprar medio cartón de huevo le alcanza el sueldo que gana un docente en Venezuela. Es una situación alarmante lo que estamos viviendo en el país. Por eso es el gran éxodo de docentes que tenemos de las aulas de clase. No porque el docente no tenga vocación de servicio, sino que no tiene para garantizarle el sustento a su familia. Como era anteriormente, yo soy docente. Yo con mi salario, que ganaba en aquel entonces $1.500, yo tenía calidad de vida, tenía apartamento, carro, podía viajar, tenía alimentación para mis hijos estudiaban en colegios privados, pero actualmente el docente no tiene para darle ningún tipo de calidad a sus hijos. Y eso es bastante lamentable porque muchas de las generaciones, nuestros alumnos, ven en nosotros el patrón de conducta para seguir más adelante. Ahora ven un maestro que ha perdido peso, un maestro demacrado, un maestro con su ropa desgastada, un maestro con sus zapatos rotos, porque no tiene... Uno ve un docente universitario con posgrado, maestría, doctorado, en las condiciones pero deplorables, miren, sin dentadura, flaquito, mal vestido, sin carro, porque no tienen cómo mantener un carro. Eso no se justifica que unas personas que han estudiado tanto, que se han preparado para formar las generaciones del futuro y que son un ejemplo en el mundo, porque la mayoría de nuestros muchachos profesionales que han emigrado están catalogados como uno de los mejores, médicos, arquitectos, ingenieros, docentes, y que en estos momentos no se considere el docente como un profesional necesario para formar la generación del futuro, para formar estos profesionales de calidad que nos garantizan la construcción y reconstrucción del país. Esto de verdad, lo que estamos viviendo aquí en Venezuela es verdaderamente una tragedia, es una desgracia. Por eso es que nosotros permanecemos en la calle, apoyando a nuestros maestros, a nuestros docentes, que no merecen estar en estas condiciones en que se encuentran actualmente. Debido a esta situación, vemos como los maestros se han ido desincorporando de las aulas de clase, un éxodo demasiado grande. En el año 2018-2019, el 50% de nuestros docentes habían emigrado de las aulas de clase. Esto representa más de 400,000 docentes que se habían ido para otro país, y o habían cambiado de oficio aquí en Venezuela. Muchos prefieren hasta ir a limpiar una casa, ir a hacer mantenimiento en alguna oficina para poder tener un poquito más de ingreso y lograr llevar a sus hogares algo de alimentación. Nosotros vemos con gran preocupación cómo los demás países del mundo
el docente, el maestro, es considerado un empleado de calidad, un empleado que necesita tener esa calidad, porque ¿cómo enseña un maestro con hambre? ¿Cómo aprende un estudiante, un muchacho con hambre? O sea, estamos en esa encrucijada. Eso es lo que estamos viviendo, parte de la situación que se está viviendo aquí en Venezuela. ¿Cómo será tan grave la situación? Que el seguro de HCN, que anteriormente uno tenía, cubre solamente 200 bolívares, no 200.000, todo el tipo de 100. Entonces, pero no alcanza ni siquiera para comprar, ni siquiera una cura, ni siquiera un algodón. Es increíble cómo es el desprecio que se tiene hacia el docente. Por todo este panorama de crisis que usted relata, precisamente los maestros están protestando. Usted dice que los acompañan y le pregunto, ¿estas personas lo hacen desde la visión política, es decir, solo porque se oponen al régimen de Nicolás Maduro, o realmente buscan reivindicar su lucha laboral? No, los maestros, miren, han dado, ¿verdad?, demostración de dar clases en la calle, porque el maestro no protesta únicamente por la dignificación de su salario, protesta para que en el país haya nuevamente una educación de calidad, que tengamos instituciones bien dotadas, que hayan pupitres, que los techos estén buenos, que haya bebederos, que los baños funcionen, porque actualmente eso no funciona, que funcione el programa de alimentación escolar. O sea, el docente, el maestro ha estado protestando para lograr este cambio en nuestro país, para que todos los venezolanos tengamos una educación de calidad como la teníamos anteriormente. Nosotros necesitamos que este régimen que ahora nos está dirigiendo a todos los venezolanos inviertan en educación, porque no invierten en educación, no les importa las protestas que se han hecho. Se hizo una de 24 horas, los gremios y los sindicatos fueron a reunirse con el ministro, ninguna respuesta. Se hizo una de 48 horas, no se logró tampoco nada. Fueron nuevamente, se reunieron con el ministro, ninguna respuesta. Y se hizo una de 72 horas, igualmente ninguna respuesta. Es más, el ministro se declaró prácticamente incompetente para resolver la situación que se está sufriendo actualmente en el movimiento en el magisterio. Dice que se hace competencia directamente de Maduro, que eso ya no es competencia de él. Imagínense la grave situación que se está viviendo. Por eso es que las federaciones, los sindicatos se siguen reuniendo para buscar otras alternativas de presión. ¿Cómo será tan grave la situación que ni siquiera le han cancelado en los aguinaldos? Se lo están cancelando de manera fraccionada, porque es que no le interesa que el maestro tenga un buen sueldo, porque ellos están apostando a que todos los maestros se vayan del país, porque este maestro está preparado en conocimiento y en pedagogía para formar a estos jóvenes. A él le interesa que los maestros se vayan para ser sustituidos por la chamba juvenil, que esos son los que van a formar, no a formar, sino a formar en adoctrinar al estudiante, que únicamente se le cambia la historia, que se habla de Che Guevara, de Fidel, de Chávez, o sea, que cambia la historia del país y no pretende, su objetivo no es preparar a ese joven en conocimiento, sino en adoctrinamiento, porque mientras más analfabeta es la población, más fácil es para el dominio a través de los programas que ellos se están implementando actualmente en el país, estos programas de subsidio, que son las cajas CLAC, que son las bolsas CLAC, que llegan de manera irregular, pero sin embargo ellos quieren tener a la gente sometida a esos programas. No les interesa tener personas preparadas, personas que piensen, personas que protesten, les interesa tener personas débiles para poderlas chantajear a través del control social que ellos hacen en nuestro país. Por eso que nosotros consideramos y apoyamos, por supuesto, esta lucha que tiene el movimiento magisterial, porque nosotros tenemos que cambiar esta realidad, porque estamos corriendo el riesgo de tener una población analfabeta en nuestro país y en el cual cómo se progresa de esta manera.
cómo se tienen buenos arquitectos, que lo último han construido 2 puentes por allá por la Guaira y se han caído, porque es que no tienen los conocimientos necesarios. Es que la situación aquí es tan grave la situación, que a nivel curricular se han eliminado materias que son muy importantes para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, como son la física. Yo soy profesora de física, de química, la biología. Prácticamente quieren desaparecer el inglés, porque no les interesa que la gente tenga ningún tipo de preparación de avance, sino que les interesa tener materias que le permitan a ellos seguir dominando a todos los venezolanos. Y hacia eso nosotros estamos opuestos, por eso nosotros permanecemos en la calle y seguiremos en la calle luchando. ¿Cómo es posible que anteriormente en nuestras instituciones educativas funcionaba el programa de alimentación escolar, un programa bandera de nuestro gobierno democrático, y que cuando estaba el difunto Chávez, él les decía que ese era un programa que él iba a fortalecer, y prácticamente ha desaparecido de nuestra institución educativa? Ese programa no está llegando, y cuando llega esporádicamente algún tipo de alimento, por ejemplo los cárnicos, no hay refrigerador donde guardar esa comida. Si llegan algún carbohidrato como espagueti, arroz o harina, no hay gas, no hay cocina, no hay gas, tiene que cocinarlo a leña. Es que este es un problema estructural. O sea, todo lo que está pasando en el país afecta el sistema educativo. Diputada, ¿el régimen está persiguiendo a quienes salen a las calles a levantar su voz, a protestar? ¿Qué les hacen? No, es terrible, mire. Hay estados en el sur y aquí mismo en Lara, que el docente que sale a protestar tiene amenaza de estos directores que han colocado, directores que no tienen ninguno credencial a ser director ni ser supervisores. Entonces, entonces cuando llegan, por ejemplo, en el estado de Yaracuy, tenemos varios casos donde los docentes que fueron a protestar las primeras 24 horas, cuando llegaron a la institución educativa, a su institución educativa, ya tenía uno de chamba juvenil, porque el gobernador de ese estado, el alcalde y los concejales se encargaron de sacar a los docentes, los sacaron, les suspendieron el sueldo y en su lugar colocaron uno de chamba juvenil que no tiene ninguna preparación, ni en conocimiento, ni en pedagogía. Muchas persecuciones. Lo vemos en el estado Zulia, como le decía anteriormente. Los profesores se reunieron allá por Ciudad Ojeda, se reunió con los representantes, una de las instituciones, se reunieron y llegaron al acuerdo de que los estudiantes que estaban en la tarde iban a pasar para mañana. Cuando hicieron eso, la directora a esos 8 docentes los sacó, le dijo que ya no podían asistir más a clases porque eran unos perturbadores del sistema educativo y lo asignó para otra institución. O sea, hay grandes persecuciones al docente que protesta. Pero yo he visto con gran admiración como aquí se ha perdido todo. La gente ha perdido hasta el miedo. La gente ha perdido hasta el miedo y hay muchos docentes que dicen, bueno, si quieren que me voten para lo que gano, mejor me voy a hacer otro trabajo. Porque hasta eso hemos llegado aquí. Mire, hasta que los mismos docentes aceptan pues, que lo suspendan o que lo excluyan del sistema educativo, porque de verdad que lo que ganan no les alcanza. Pero el atropello es bárbaro. De verdad que aquí que es un derecho constitucional y aquí prácticamente este régimen no le permita que la gente se exprese y proteste libremente. Pues aparte que lo suspende es el amedrentamiento a través de la fuerza de seguridad, la fuerza armada, cómo los persiguen, cómo los golpean. Hay amenazas a las federaciones, a los gremios. Por eso muchas veces se cohíben de hacer protestas más contundentes por el temor que tienen, porque no solamente que lo suspenden, sino que aquí se corre el riesgo que sean secuestrados por un órgano de seguridad y hasta presos pueden ir. Ahí tenemos casos sindicalistas que han sido que están presos en estos momentos porque están únicamente protestando por sus derechos, porque nosotros tenemos derecho
de tener calidad de vida. Y entonces para eso, cuando uno no está de acuerdo con algo, uno tiene el derecho de protestar. Por eso es que en estos momentos, aquí, lo que tiene que ver con el sistema educativo, de preescolar hasta universitario, aquí se ha visto una violación de derechos humanos, porque es un derecho que tenemos todos de recibir educación de calidad. Y nosotros nos oponemos a estas persecuciones a los docentes, lo hemos denunciado a distintas instancias. Es más, en la Asamblea Nacional se aprobó la ley de garantía para garantizarle que estos docentes que han sido suspendidos de su cargo, le han suspendido el sueldo y que están en muchos casos en los tribunales, que eso se acojan a la ley de garantía para que cuando aquí en Venezuela tengamos el cambio de gobierno, ellos sean nuevamente incorporados con todos sus beneficios y que sigan ejerciendo su cargo, que muchos de ellos inclusive tienen más de 20 años ejerciendo el cargo como docente. Así que nosotros inclusive tenemos una ley para la protección de estos docentes. Hemos visto a los docentes, muchos de estos docentes que son perseguidos, mire, que son padres de familia, que entonces han dejado a su familia de lo poquito que ganan, porque muchas veces la gente no se va del cargo, porque son muchos años de servicio y la gente ama su profesión. Uno ama, cuando uno agarra esta profesión porque uno la quiere, uno tiene vocación de servicio y por eso la gente no es tanto por el salario, sino por la gana de seguir enseñando a esos muchachos que tienen tanta esperanza de que los gente lo formen. Panorama crítico que viven los maestros en Venezuela. Quiero agradecer a Bolivia Suárez, diputada venezolana, es la presidenta de la Subcomisión de Educación de la Asamblea Nacional. Gracias por estar estos minutos con nosotros aquí en NTN 24. Bueno, gracias a usted y de verdad que esta denuncia que estamos haciendo, nosotros la hemos hecho en todas las instancias. Cuando vino Bachelet para acá, para Venezuela, se le hicieron los informes de todas estas violaciones de derechos humanos que han sufrido los docentes en el país. Gracias, diputada. En el país, en Venezuela, no cesan las protestas. Este jueves, los trabajadores del Consejo Nacional Electoral se pararon frente a esa institución en el centro de Caracas para exigir sueldos acordes con la realidad del país. Otros trabajadores de la administración pública se unieron a la manifestación. Denuncian que viven en la hambruna porque Nicolás Maduro y las autoridades del ente comicial pues acabaron con los ingresos de sus trabajadores. Más de 2 millones de empleados públicos sufren la crisis. Pese al acoso de la policía y la Guardia Nacional, protestaron en la calle. Más allá de la intimidación de la policía, más allá de cualquier presión, estamos protestando por salarios dignos. Denuncian a los rectores del Consejo Nacional Electoral de indolentes ante la crisis. A ellos simplemente les importa son sus beneficios, que son bastantes. Ellos no pasan hambre, ellos no andan a pie, a ellos no los maltrata la delincuencia. Ellos andan en carros privados, carros blindados. Los jubilados y pensionados del Consejo Nacional Electoral señalan al chavismo de haber destruido a esa institución. Esto se perdió. Aquí lo que hay en el poder electoral es una humillación de salario. Y nos duele la forma como está. El CNE ahorita es un cementerio. Ahí no hay nadie. Usted se va a los pasillos y usted mismo va a salir llorando de la tristeza que hay ahí adentro. Los propios trabajadores insisten en que han sido testigos de cómo han acabado con la imparcialidad en los comicios electorales. ¿El CNE venezolano es imparcial? ¿Imparcial? Bueno, mi hermano, ni siquiera en las letras. Porque esas letras que están allá, seguridad y transparencia en democracia, eso es puro papel. Eso no existe. Aquí no hay ni seguridad ni transparencia en los comicios electorales en este país. Jamás, jamás. Es totalmente parcializado. No creo en la imparcialidad de este CNE. A la presidenta del Consejo Nacional Electoral le enviaron este mensaje. Que se vaya de inmediato, que hasta cuándo nos va a estar amargando la vida a nosotros. Han manifestado, pero un desprecio total por los jubilados. Los trabajadores del metro de Caracas se unieron a la protesta. Tampoco han recibido el pago prometido. Es un drama lo que se vive en sus hogares. Tenemos que recurrir a otras medidas, tener otro trabajo aparte, tenemos que taxiar los que tienen algún vehículo, los compañeros que saben construcción tienen que trabajar, reparar cualquier cosa. Trabajadores de la administración pública aseguran que si el régimen de Nicolás Maduro no cumple con pagar sus reivindicaciones salariales, estarán todo el mes de diciembre protestando en las calles. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24.
Pausa en la tarde. Los invito a esta hora que visiten nuestro sitio en internet www.ntn24.com. Todas las noticias desarrolladas están ahí en nuestro sitio en internet. También desde el home usted puede acceder a la señal en vivo, volver a ver las entrevistas de todos los programas del canal, reportajes especiales y consultar documentos de interés. Recuerde www.ntn24.com. La justicia brasileña aumentó a 17 años y un mes la pena de prisión al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. 3 jueces del Tribunal Regional Federal votaron por unanimidad a aumentar la pena de 12 años y 11 meses a la que fue condenado Lula en primera instancia en febrero pasado. Los magistrados concluyeron que el exmandatario se benefició de obras por cerca de $235.000 a cambio de contratos con la estatal Petrobras. Esta medida podría enviar nuevamente a Lula da Silva a prisión luego de beneficiarse con la libertad condicional. Ganaré todas las demandas contra mí exponiendo su mentira. Mi inocencia está probada en los registros de la demanda. No tienen pruebas. Lo que tienen es una tesis que Lula no puede ser liberado. Para desarrollar este tema está con nosotros Lucas Souto Ribeiro, internacionalista. Ahí está en pantalla. Buenas tardes, bienvenido a NTN24. Buenas tardes, Carlos Eduardo y televidentes. Es un gusto. Estar con ustedes acá. Es un gusto. ¿Cómo recibieron los brasileños esta decisión de la justicia de aumentar la pena de cárcel al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva? ¿Qué dice la opinión pública? Sí, no, en general es algo previsible, ¿no? Hay que considerar que, claro, Lula fue condenado por uno de los procesos, pero hay más 7 otros procesos, ¿no? De cosas relativas a corrupción, a todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, fue sinceramente esa cosa que Lula habla, ¿no? Que no tiene pruebas, que tiene eso, eso no existe, ¿no? Entonces, el tema tenía ese caso específicamente, ¿no? De la finca de Atibaia. Sí, eso fue juzgado en la primera instancia, ahora la segunda instancia, ¿no? Porque él dice que el sitio, la finca no es de él, es de un amigo, ¿no? Pero él visitaba eso a cada 4 días durante, no sé, bastante tiempo, ¿no? Tenía relatos de eso, tenía cosas un nombre de los nietos de él allá, y tenía un montón de cosas que mostraba que era de él, pero el nombre no estaba en nombre de él, ¿no? Entonces, de alguna manera, los abogados de Lula piden un poco como no sé, un comprobante de la notaría de certificados de corrupción, ¿no? Y eso nunca va a pasar, ¿no? Este aumento de la pena al expresidente Lula da Silva no podría convertirse más adelante en un sostén de la teoría del propio Lula, que asegura ser víctima de un complot, digo, que termine siendo percibida por la opinión pública, por el país, esta decisión como un ensañamiento contra un potencial próximo candidato presidencial. No. Además de eso, con la primera sentencia y la primera sentencia en la segunda instancia, él ya no puede competir más, ¿no? Porque hay una ley en Brasil que se llama la Ley da Ficha Limpa, ¿no? Que impide candidatos que fueron juzgados, ¿no? En segunda instancia de ser candidatos, ¿no? Entonces, eso ya no puede por la Ley da Ficha Limpa, ¿no? Y esa cosa de ganar políticamente con eso ya son los sectores muy radicalizados en Brasil, ¿no? Que de verdad apoyan mucho el PT, que creen en esa versión, ¿no? La opinión pública en general de Brasil no comparte esa idea, ¿no? Es que un juzgamento que todas las etapas, ¿no? Toda la investigación, todos los derechos de amplia defensa, de todo, ¿no? Y claro, porque hay muchos crímenes, ¿no? Entonces hay que juzgar uno a uno. Y ahí cada vez que termina un proceso genera más conmoción internacional y nacional, ¿no? Pero básicamente el proceso penal y civil llegando a su fin, pero nada más que eso. Señor Lucas, usted lo ha dicho en reiteradas ocasiones, el presidente está sometido a varios procesos, algunos han sido sentenciados ya. Cada vez que se presente una sentencia, el presidente tendrá la oportunidad de agotar todas las vías judiciales. Lo digo por el decreto que lo dejó en libertad, hasta que agote todas las vías judiciales donde ya no pueda apelar más. ¿Por cada proceso va a pasar lo mismo?
Sí, parece que sí, ¿no? Pero lo que pasa es que ahora hay una opción ahora en el Congreso, ¿no? En el Congreso hay dos leyes que empezaron a ser votadas. ¿Por qué lo que pasa? Hubo una interpretación de la Corte Suprema de Brasil, ¿no? Y la interpretación que decía que hay una ley, la Constitución de Brasil dice que debe ser transitado y juzgado, ¿sí? Pero la interpretación que los abogados de Lula y otros que están en la Lava Jato también hacen la interpretación de que transitado y juzgado es solo cuando en la última instancia, ¿no? Pero la última instancia en general no llega es más... revisan más cosas formales, no cosas, detalles, la cosa más sustancial, más material está en la primera instancia. La segunda revisa eso. Pero los casos de cambio en la última instancia son muy, muy, muy pequeños, ¿no? Apenas el número de casos que llegan a la última instancia son un número muy pequeño, es imposible, ¿no? Si en Brasil esa ley fuera hecha de la manera que la Corte Suprema no interpretó, sería imposible, porque 11 ministros no pueden juzgar todos los crímenes en Brasil, ¿no? Eso es humanamente imposible, no se puede hacer. Entonces, pero claro, ya hay una presión en el Congreso, hay una posibilidad de salir con una ley normal, de mayoría sencilla, ¿no? En el Congreso, que hay necesidad de la mayoría y más uno, pero también los presidentes de la Cámara están pensando en votar de una manera la enmienda constitucional, ¿no? Es claro, es más para aclarar, ¿no? Porque en todo lugar del mundo la noción de tránsito y juzgado está como en primera y segunda instancia, ¿no? No en la última. Ahí ya tiene la culpa, ¿no? Claro, los casos de revisión que hay después son excepciones, no son la regla, ¿no? Ahora, usted dice, la opinión pública no es favorable para el tema de lo que está viviendo el expresidente de Brasil, Lula da Silva, pero se dijo mucho que la izquierda, que había sido apabullada por el actual presidente Jair Bolsonaro, podría tomar algo de fuerza para una futura elección con un Lula, su líder histórico, su líder de siempre, haciendo actos políticos por todo el país. ¿Usted cómo lo ve? Sí, pero es eso que, claro, hay un poco del mito de Lula, ¿no? Una cosa era Lula 2009, ¿no? Lula 2010, ¿sí? 2012, algo así, ¿no? Otra cosa es Lula hoy, ¿sí? Es como, tú miras igual también, ¿no? Evo Morales, ¿no? 10 años atrás, Evo Morales hoy, o la imagen de Hugo Chávez, ¿no? 10 años atrás y la imagen de Hugo Chávez hoy, ¿no? Entonces las cosas cambian, ¿no? Y claro, la izquierda, para más el PT, ya hay otros sectores de la izquierda en Brasil que ya están buscando hacer una alternativa a Lula, ¿no? O sea, no, vamos a ser una izquierda pero no corrupta, ¿no? Entonces una izquierda sin eso, entonces desvinculándose de Lula, ¿no? Ya hay muchas fuerzas de izquierda que están se desvinculando de Lula. Yo creo que la tendencia natural es eso, ¿no? Claro, el PT es un partido fuerte, ¿sí? Que él alcanza a llegar, y yo creo que él tiene una base de sus 15, 20% fieles, ¿no? Pero como llegó antes, ya pasar de 50, llegar a 60, ya mucho más difícil, ¿no? Bien, quiero agradecer a Lucas Souto Ribeiro, internacionalista, por compartir con nosotros estos minutos aquí en NTN24. Tenga usted una muy buena tarde. Buenas tardes, Carlos, televidentes. Hasta la próxima. Una pausa más aquí en la tarde. Volvemos con información sobre el Black Friday. Quédese con nosotros. El viernes 29 de noviembre inicia Black Friday, el día en el que se inaugura la temporada de compras navideñas y los usuarios pueden acceder a significativas rebajas en Internet. Según BlackSeed, una empresa de consultoría y servicios digitales, actualmente Latinoamérica tiene más de 155 millones de compradores digitales, es decir, 1 de cada 4 habitantes compra servicios y productos por Internet. Por esta razón es fundamental tener claro cómo podemos evitar estafas o ataques de ciberdelincuentes. Algunas de las recomendaciones de los expertos en seguridad informática durante la jornada son: no conectarse a redes Wi-Fi públicas al efectuar una compra, tener herramientas de seguridad activas y, ante todo, acceder a las promociones en comercios y plataformas online conocidas.
Saludamos a esta hora a Maximiliano Cantis, especialista en seguridad informática de ESET Colombia. Maximiliano, es un gusto, como siempre, bienvenido a NTN 24. Un gusto, Carlos, gracias por tenerme aquí, un gusto estar acá. Buena tarde. ¿Qué tipo de estafas o riesgos encontramos cuando compramos a través del Internet? Bueno, acá habría que separarlo en dos cuestiones, Sí, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con el robo de información que puede sufrir un usuario. Y por el otro lado, todo el tema de la privacidad, que también es un tema que hay que tener en cuenta. Entonces, por el lado del robo de información, ¿qué es lo que puede pasar? Que un usuario, por ejemplo, a través de una promoción, estas promociones que a veces aparecen súper increíbles, bueno, el usuario accede al sitio, te puede Eso llegar... me llega vía correo. Por ejemplo, o a través de alguna red social. Entonces me llega ese link y el usuario hace clic y no va a un sitio oficial, sino que va a un sitio X, ¿no? Falso. Y en ese momento, cuando está haciendo la compra, para aprovechar esa promoción, completa sus datos privados, sus datos financieros, la tarjeta de crédito, y ahí se puede producir el robo de información sensible. Ese es un escenario. El otro, algo que mencionabas al principio, tiene que ver con conectarse a una Wi-Fi pública y desde ahí hacer alguna compra. Entonces ahí también tenés un riesgo. Y por el lado de la privacidad, y esto es súper importante, hoy todo lo que tiene que ver con Big Data aparece muy relacionado con este tema, porque cuando uno compra, sin querer, está dejando rastros de lo que va comprando y los sitios se van adaptando al comprador y ya saben qué compraste para ofrecerte en un futuro algo relacionado a tus gustos. Entonces, ¿esto está bien? ¿Está mal? Depende. No está penado, pero no es regular. Bueno, lo que pasa es que... No es ilegal. Exacto. Lo que pasa es que eso tiene que ver con la experiencia que queramos tener como compradores. Ahora, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo picante, ¿no? Si uno compra, por ejemplo, en un sex shop online, algo, yo no sé si toda la gente quiere dejar ese registro en internet de que hizo eso. Entonces, hay herramientas, después podemos mostrar una, en donde uno podría cuidar mucho más la identidad en el momento de realizar una compra. Porque después me van a bombardear con información o productos y servicios de ese tipo. Por ejemplo, o simplemente van a tener esa información de mis hábitos de compra. ¿Por qué te voy a contar lo que a mí me gusta comprar a todo el mundo, no? Maximiliano, ¿cómo podemos darnos cuenta que un sitio no es real? Que es todo lo contrario, que es un sitio falso. Bueno, vamos a trabajar con algunas imágenes, sí, señor. Para poder ir mostrando esto. Bueno, acá vamos a tomar como ejemplo el sitio de NTN 24. Supongamos que este es el sitio donde estamos realizando la compra. Pasamos a la siguiente imagen porque hacemos clic en ese candadito, ¿viste? Verde, que está ahí. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque en el candado uno puede ver la identidad, si el sitio es quien dice ser. Porque hay unos ataques, Carlos, que llaman ataques homográficos, en donde el sitio parece realmente el sitio real, incluso las letras son parecidas porque usan alfabetos, otros alfabetos. Entonces, acá vamos a chequear esto. Hacemos clic en la próxima imagen y vamos a ver que cuando hacemos clic ahí en esa parte de la conexión, accedemos a esta parte que ya es el certificado. Esto que estamos viendo arriba, en ese recuadro a mano izquierda. Exactamente, ese recuadro. Vamos a hacer clic abajo en esa parte gris que se ve abajo. Mostramos la siguiente imagen. Y acá tenemos el certificado. Es la identidad. Claro, ahí podemos leer en la primera línea que dice NTN 24. Bueno, eso significa, lo más probable es que ahí estemos en un sitio real, porque el certificado coincide con el nombre del sitio. Esta es una excelente práctica para poder cuidarnos de no estar en un sitio que no es el sitio donde queremos estar. De todas maneras, siempre la recomendación es escribir el nombre del sitio con el teclado y no acceder a través de un link, ¿sí? Para evitar estar entrando a un sitio que no es. Pero importante esto del certificado. Ahora... Sí, no. Adelante, adelante. Bueno, no, ahora quería conectar lo que hablábamos antes, que decíamos, bueno, por un lado está el tema de los robos y por el otro lado el tema de la privacidad. Hoy existe una herramienta que está bueno que la gente la pueda conocer, a ver si podemos mostrar la próxima imagen. Sí, ahí nos en ayuda donde ¿Tesa? No exactamente, pero igual la podemos explicar. Una VPN, vamos a decirlo fácil.
Supongamos que estar en Internet es caminar por la ciudad. Sí. Una VPN es como tener un tour. Nosotros caminamos por la ciudad y todos nos ven y ven lo que hacemos. Una VPN, que es una red virtual privada, es un servicio que podemos descargar en una aplicación que podemos descargar en un celular y es como un túnel en donde vamos caminando y nadie ve lo que vamos haciendo, ¿sí? Eso lo podemos usar para navegar y para hacer compras en Internet. ¿Por qué? Porque la VPN va a guardar quiénes somos. No va a estar mostrando nuestra IP para que cuando compremos en ese sitio donde estamos comprando algo, nadie sepa quién está comprando y en ese sentido guardar un poco más nuestra identidad. Además, la VPN maneja la información de manera cifrada, entonces ahí no nos pueden robar. ¿Me cuesta mucho una VPN? ¿Cómo? ¿Me cuesta mucho? Bueno, es una buena pregunta. Hay VPNs gratuitas y hay algunas pagas. Es ¿sí? preferible pagarla. Siempre es preferible pagarla. Ahí tenemos que asumir algún costo. Siempre la seguridad tiene un costo. Ahí estamos viendo, fíjate Esta que... es la imagen que tú querías. Esta es la aplicación. Fíjate que ahí te va mostrando a los distintos servidores en donde te puedes conectar. Por ejemplo, yo estoy acá en Colombia y me quiero conectar a Brasil. Fíjate, hacemos un clic más, mostramos la otra imagen. Y nosotros podemos estar en Brasil, hacerle creer al sitio donde estamos ingresando que estamos en Brasil. Y es solo para cuidarme. Eso es para cuidarme. Incluso, ¿sabes para qué? Muchas veces los sitios te ofrecen ofertas en función en donde estás. Por ejemplo, si estás en Colombia, bueno, pueden aprovechar esa situación y darte un precio más alto. Ahora entras por Brasil al mismo sitio y tal vez el precio sea menor. Sí. Ahora, ¿qué debemos hacer antes de comprar a través de Internet? O sea, ¿cómo podemos cuidarnos? Bueno, lo que hay que hacer es, obviamente, tener Pensemos lo siguiente, el 60% de las personas compran a través de los dispositivos móviles, con lo cual hay que tener alguna solución de seguridad en los dispositivos móviles, número 1. Número 2, desconfiar de las megas ofertas, ¿sí? Esas ofertas increíbles. A veces no, de eso bonito no dan tanto. Con la realidad. No cuadran con la realidad, exactamente. Y después, ¿sabes qué? Tener una tarjeta, por ejemplo, para estos usos. ¿Viste? Una tarjeta... Solo para esto. Solo para esto. ¿Por qué? Porque ahí vas controlando lo que vas comprando y en el extracto, a fin de mes, te fijas si realmente te cobraron lo que te dijeron que te iban a cobrar. Entonces, hacer ese seguimiento con una tarjeta dirigida a esto es importante. Y después, un consejo sencillo. Si estamos en un bar, un restaurante, y queremos hacer una compra, estamos desesperados porque vimos una oferta, usemos los datos del teléfono. No usemos los datos de una Wi-Fi, usemos los datos del teléfono, es mucho más seguro. Hay gente que puede conectarse también a esa Wi-Fi y estar cazando precisamente a los compradores. Exacto, eso se llama un ataque man in the middle. Justamente lo que hace el atacante se ubica entre tu equipo e Internet, te hace creer que estás en Internet y va captando todo lo que vas escribiendo, entre esas cosas, tus contraseñas, el número de tu tarjeta de crédito, tu clave bancaria, etc. Las redes, por ejemplo, de los centros comerciales son peligrosas también. Y hay que desconfiar un poquito. Todo lo que sea, incluso en los aeropuertos. Nosotros hemos descubierto en aeropuertos, digamos, personas utilizando lo que llaman las piñas, ¿no? Que son unas tecnologías para compartir Internet. Te hacen creer que tenés Internet gratis, pero es bastante cara, porque estás dando la información a un extraño, ¿no? Hablemos de los diferentes ataques de ciberdelincuentes contra una persona que normalmente se maneja haciendo compras y tiene datos a través del Internet. Bueno, hay un ataque muy común que la gente en general ya lo conoce, pero no está de más decirlo, son los ataques de phishing, ¿no? Cuando te envían, incluso cuando te envían un correo diciéndote la ubicación de la entrega, ¿no? Por dónde está el producto. Bueno, muchas veces nosotros hemos detectado que cuando hacen clic en ese enlace para ver dónde está el producto que le están por entregar, le instalan, lo llaman un keylogger, para que la gente lo entienda, es un código malicioso que registra todo lo que vamos escribiendo en el teclado. Entonces, tener mucho cuidado con esos correos que no solicitamos y que nos llegan y que te terminan robándonos. ¿El tema de los ataques a través del Internet van creciendo por año o al contrario, la tecnología también va combatiendo a estos criminales? Siempre vamos atrás de, ¿no? Es muy difícil, si bien hoy existe lo que se llama la inteligencia de amenazas, para anticiparse a los ataques, acá hay un tema central. Hay dos cuestiones en donde los atacantes nos sacan ventaja. Por un lado, las vulnerabilidades de los sistemas. Cada vez que desarrollás un sistema, es muy probable que ese sistema tenga una vulnerabilidad. Incluso, no sé, los relojes, los televisores, las heladeras que hoy se conectan a Internet, son muy lindas, pero presentan vulnerabilidades a través de las cuales los atacantes se meten. Y el otro tema es la inocencia
de los usuarios finales siempre, digamos, van a jugar. Eso se llama la ingeniería social. Es aprovecharse del desconocimiento de la gente en temas de seguridad para justamente robar información. Ya para finalizar, Maximiliano, ¿es mejor ir a la página en internet del comercio que hacer la compra a través de la red social? Y sí, toda oferta que... Porque normalmente la red social te lleva a la página. Sí, lo que haría en ese caso es corroborar que eso que me está diciendo la red social está siendo publicitado, está siendo comunicado en los sitios oficiales, en las cuentas de Twitter, en Instagram, como para ir, incluso antes de comprar. Nunca compremos algo impulsivamente. Leamos lo que dicen otros compradores, cuál es la reputación del vendedor. O sea, no ser tan impulsivos, ¿no? Pero sí, también me gustaría decir a la gente que hoy es seguro comprar por internet. No con esto queremos asustar a la gente, todo lo contrario, sino tener recaudos a la hora de hacerlo. Pero hay que aprovechar las ofertas, es mucho más cómodo, es más barato, ahorramos tiempo, o sea, tienen muchas cosas positivas. Maximiliano Cantis, especialista en seguridad informática de ESET Colombia. Como siempre, es un gusto conversar contigo. Gracias, Carlos. Buena tarde. De vuelta solo para agradecerles su sintonía hoy. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y revisar el desarrollo de todas las noticias internacionales en nuestro sitio en internet www.netn24.com. Feliz resto de jornada para todos.